voy a moderar, espero poco, o sea, que se autogestionen el tiempo entre ellos, pero vamos, simplemente deciros, yo trabajo en el Congreso de los Diputados, me ocupo de temas documentales y mi vinculación con este proyecto es que formo parte del grupo de investigación que lidera Rafa Rubio y Loreto y que llevamos trabajando el tema de la desinformación ya desde hace algún tiempo. Es un tema que nos ocupa y nos preocupa, y en ese sentido pues creo que la mesa, vamos, el panel que comenzamos ahora, pienso que puede ser interesante. La idea que les he propuesto es realizar una primera intervención un poco más larga en la que puedan contar su desempeño profesional. Ahora os lo presento, pero vamos, Valentina Martínez es diputada en el Congreso y Carlos Gajero es comisario y miembro, forma parte de la Comisaría General de Información. Pienso que la tarea de los diputados y diputadas en este tema quizá no sea muy conocida, y la tarea en concreto de la diputada que nos acompaña, que está especializada en política exterior y trabaja en una asamblea parlamentaria de un organismo como es el Consejo de Europa, pienso que puede ser bastante desconocido para ustedes, y creo que puede ser también una aportación interesante. Y la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad en los temas de desinformación pienso que es una gran desconocida, ¿no? O sea, creo, o por lo menos tengo esa impresión, y creo que nos puede aportar. Presento a las personas que nos acompañan y ya arrancamos. Bueno, como he dicho antes, Valentina Martínez Ferro es gallega, que es una cosa que le da identidad. Coruñesa. Que todavía es más. Aún sí cabe. No sé si vamos a decir más, pero bueno. Bueno, hay que decirlo. Ahí queda. Tiene ya una larga andadura en el Congreso, es diputada desde la 10ª legislatura, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, máster en Estudios Europeos por la Universidad Católica de Lovaina, certificado en Estudios Políticos, ha trabajado en el Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, o sea que, aparte de su desempeño político, tiene una base académica importante que me parece interesante destacar, ¿no? En su intervención ella va a comenzar el panel por un tiempo de 20-25 minutos, lo que necesite. Va a desarrollar el trabajo que viene desempeñando en el ámbito internacional sobre el tema de las injerencias extranjeras. A continuación intervendrá Carlos Gajero Grande, que es comisario principal, es jefe de la Unidad Central de la Comisaría General de Información de la Dirección General de Policía, ¿no? Y para mí digamos, la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad para nosotros es un elemento en el trabajo que desarrollamos muy importante. Le he pedido que desarrolle también una primera intervención en la que nos va a hablar de su desempeño profesional, y que eso puede ser interesante. Y luego la idea es que os interpeléis, discutáis o no, sobre la base de algunas preguntas que iré lanzando desde la moderación, pero también os invito a ir pensando ya preguntas que podáis realizar para el coloquio. Y sin más, pues Valentina, tienes la palabra Muchísimas gracias. Para desarrollar tu primera intervención. Pues nada, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Gracias a Loreto y a Rafa y a ti, Miguel Ángel, por la introducción y por haberme invitado y tener la oportunidad, pues sí, de contaros un poco cuál es el trabajo que hacemos desde el Congreso, algunos de los diputados que sobre todo pues formamos parte de lo que son las asambleas parlamentarias en el exterior, que además de ser diputados nacionales, la condición de ser diputado nacional nos hace participar en las asambleas legislativas que tienen algunas organizaciones internacionales, como es la OTAN o la OSCE, o en este caso el Consejo de Europa. Entonces, yo empezaría, o sea, la razón es que yo, como diputada española, soy parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y ahí participo en la Comisión de Asuntos Políticos. La Comisión de Asuntos Políticos se da cuenta de que el Parlamento Europeo tiene un informe sobre injerencia extranjera, de que la OTAN está haciendo cosas sobre injerencia extranjera, pero que el Consejo de Europa no tiene todavía un informe, ni una posición, ni no hay un informe hecho sobre la injerencia extranjera y lo que eso implica para la seguridad democrática de Europa. Y he tenido la suerte de
poder optar a ese informe y de que me lo diesen y en ello estoy trabajando en él. Lo que os voy a presentar es un poco los principios y todo las dudas que a mí me plantea y que todo este tipo de participaciones y de debates ayudan a que lo pueda enriquecer y a que pueda ser lo más omnicomprensivo, lo más ajustado posible, porque empiezo con un disclaimer, o sea, con una excusa de antemano. Yo no tengo ninguna, que es alguna de las preguntas que tú lanzabas, ¿no? No tengo ninguna solución. Por ahora lo que tengo son muchísimas preguntas y afán de ir avanzando, ¿no?, en lo que tenemos. Entonces, creo que hay que empezar diciendo qué es el Consejo de Europa, ¿no? El Consejo de Europa es una organización internacional regional de Europa, pero sin embargo tiene miembros de otros países o de otras zonas geográficas como observadores. En el caso de México, en el caso de Chile, tenemos a Marruecos, pero es una organización internacional mayor que la Unión Europea. Es una organización internacional que tenía en su seno a Rusia, se expulsó a Rusia el año pasado. Fue uno de los grandes debates porque Rusia pagaba el 41% de todo el presupuesto de esta organización internacional y además de Rusia está, por supuesto, Georgia, Moldavia y todos los países satélites de Rusia que siguen formando parte de esta organización internacional que tiene 46 estados en este momento. No éramos 47, 46 estados. Se fundó en 1949 y es un poco, se dice, ¿no?, que es la conciencia moral de Europa, porque se dedica fundamentalmente a la calidad democrática, al imperio de la ley, a defender los derechos humanos. Y de hecho tiene varias instituciones, igual que pasa con la Unión Europea, que tiene varias instituciones, La Asamblea Parlamentaria, que sería lo equivalente al Parlamento Europeo, donde participamos parlamentarios nacionales, no hay una convocatoria para poder ser miembro de estos, no, los parlamentarios nacionales de estos países participan ahí en función de los resultados que obtenemos cada uno en nuestras circunscripciones, pero también es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento para España, por ejemplo, también forma parte como una institución del Consejo de Europa y es bien importante porque es el que permite y el que califica, ¿no?, de alguna manera los derechos humanos dentro de la Unión Europea y de mucho más, ¿no?, parte de los criterios democráticos y estándares democráticos que asentamos, como pasa con la Comisión de Venecia, ¿no?, en otros países, parten de la conciencia moral que sale del Consejo de Europa. Por supuesto, forma parte del Consejo de Europa el Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión Europea, pero eso hace que podáis entender lo difícil también que es poder negociar un informe como del que vamos a hablar, ¿no?, que es el de injerencia por eso no digo injerencia rusa ni digo injerencia china, porque entonces sería como la injerencia extranjera en general, no es, aunque lógicamente diciendo injerencia y hablando de Europa, prácticamente todos los ejemplos vienen de Rusia, en algunos casos de China, pero la injerencia rusa en muchos de los países que son parte de esto, de la Asamblea, es muy fuerte. Como ya habréis hablado esta mañana, pues efectivamente la injerencia forma parte de lo que hoy se consideran amenazas híbridas, ¿no? Y las amenazas híbridas, que este es el primer problema, digamos. El primer problema que nos encontramos es que no existe una definición de qué es una injerencia extranjera. No existe una definición porque en el momento en el que definimos dejamos fuera todo lo que no entra dentro de esa definición. Entonces, cada uno esto también es parte de la problemática que nos encontramos a la hora de poner soluciones que sean normativas a las injerencias extranjeras, que tenemos que saber muy bien a qué nos estamos refiriendo para poder legislar, ¿no? En el caso en el que quisiésemos legislar, en el caso europeo y en este que yo propongo del Consejo de Europa, de sentar unos estándares o un marco normativo que dé pie para que luego el Parlamento Europeo o algunas otras instituciones, como la OTAN, que también lo ha hecho, podamos equilibrarnos y ponernos de acuerdo entre todas para dar un marco normativo estable, digamos, ¿no? Que al menos no tengamos una disparidad de conceptos fuerte. Como yo la he definido, siguiendo mucho de lo que ha hecho el Parlamento Europeo y la OTAN, como está por ahora, es que las amenazas híbridas consisten en tácticas de manipulación o de coerción que se mantienen bajo el umbral de la violencia de una guerra total. Según la definición de la OTAN, la guerra híbrida
es una estrategia militar que combina instrumentos de poder convencionales y no convencionales con herramientas de subversión para explotar las vulnerabilidades de un antagonista y lograr efectos sinérgicos. Combina la guerra convencional, la guerra irregular y la guerra cibernética con otros métodos de influencias como las noticias falsas, la diplomacia, la guerra legal y la intervención electoral extranjera. El objetivo es lograr los objetivos estratégicos sin utilizar una fuerza significativa. Evidentemente, esto está teniendo una creciente incidencia y una naturaleza cada vez más sofisticada. Por eso nos encontramos con todos los problemas que nos encontramos para poder definirla, porque estamos trabajando sobre algo que va cambiando, modificándose y creciendo día a día. O sea, nos encontramos en un contexto de seguridad que se va deteriorando cada vez más y los límites entre la guerra y la paz pues son cada vez más difusos, a pesar de que Ucrania está siendo una guerra bastante convencional en estos términos, ha sufrido, ¿no?, parte de esta injerencia rusa de otra manera hasta aquí, pero una vez que la guerra se ha llegado a cabo, te decía, ¿no?, la Tercera Guerra Mundial, si estalla, no será con armas, será con piedras y con palos, porque no habrá quedado nada, pero estamos viendo que lo que hay es más bien una carrera armamentística. En fin, una de las primeras cosas, claro, cuando me dejabas 20 minutos, yo he rellenado los 20 minutos, bien, pero puedo acortar, ¿eh? Pero hay una parte de la injerencia extranjera que no es nuevo, que no es de hoy, que esto ha pasado siempre, ¿no? La influencia de unos estados sobre otros es tan viejo como la historia, ¿no? O sea, empezaron las guerras de religión, en donde había estados que no querían que otros estados influyesen sobre ellos, hasta el punto de que, oye, cuando aparece la imprenta, y en España pues vivimos en el siglo XIX, con pavor a que nos llegase información, libros o periódicos de Francia, que había estallado una revolución como la Revolución Francesa. O sea, el intento de los estados de defenderse de la injerencia de otros estados de la manera convencional, que era con la guerra, pues lo hemos vivido desde siempre. Y de las maneras informales, como la prensa, los libros y la información, pues también existía, ¿no?, la libertad de prensa, de palabra o de ideas. O sea, esto es viejo. ¿Qué es lo que cambia y qué es lo que nos hace hoy vivir esto con una dificultad todavía mayor? Pues hay dos cosas que son propias de nuestro siglo. Una es la aceleración que ha producido en todo esto, el fenómeno de Internet, de ciberseguridad y todo lo que no conocemos, que se puede manejar desde un lugar remoto y desconocido. Un enemigo desconocido, no tienes por qué saber quién es concretamente el que te está atacando, algo que no pasaba. Antes por lo menos tenías identificado quién era el que estaba atacándote y por qué lo quería hacer. Había un interés de por medio. Hay muchísimos de la información que es difusa y eso no ayuda, ¿no?, a centrar ni el objetivo de los que se quieren defender ni los medios en los que pueden defenderse. Y otra de las características especiales que tiene esta injerencia extranjera con el resto de injerencias, al menos la que yo creo que es importante en el caso de nuestro informe, es que siempre está producida por estados autocráticos, por estados no democráticos. Esto hay muchísimo debate en torno a esta idea, que es si no consideramos injerencia la que ejerce, por ejemplo, Estados Unidos en alguno de los países a los que quiere influir de una manera pues para cambiar un Estado, o sea, si lo que hizo en Libia es o no injerencia y si eso es más lícito o menos lícito. En mi caso, y creo que, bueno, como que hay que decidir, ¿no?, determinados marcos, creo que lo importante para nosotros como Consejo de Europa y como Unión Europea y como guardianes de la democracia, de los derechos humanos y del imperio de la ley, tenemos que marcar el límite en el ataque de los estados no democráticos sobre los estados democráticos para poder diferenciar de qué estamos hablando. Esto lo que hace es señalar claramente cuáles son esos estados a los que nos referimos o algunas de las características. Pero también es verdad que en ese tipo de estados hay mucho híbrido. Hay estados que por el hecho de tener elecciones pueden parecer democráticos y no lo son tantos. Y luego la gama especial de los estados que, siendo democráticos y estando dentro de la Unión Europea, se deslizan con algunos de los comportamientos autocráticos. Y ahí entendéis todos los mundos por los que te adentras, sobre todo cuando parte de los que están aquí sentados para poder aprobar este informe
forman parte de esos estados, ¿no? Y hay intereses de por medio y ahí entramos dentro de lo que es la política y las dificultades que tenemos para poder llegar a soluciones comunes, ¿no? Pero centrándonos, sí que lo que tenemos claro es que la democracia liberal es la que hoy está constantemente amenazada o fuertemente amenazada. Y son unas amenazas que, además de venir de fuera, son unas amenazas que también existen dentro, ¿no? Esta injerencia, yo en el informe digo que es una injerencia extranjera porque es la que me interesa a partir de la soberanía nacional, pero sabiendo también que hay mucha de esta injerencia que se vive y se sufre desde dentro del propio país, que no tiene por qué ser una amenaza ni un ataque necesariamente que viene del exterior, porque es parte de lo que ocurre en este estado líquido tan fluctuante en el que las fuerzas agresoras contra el propio sistema pueden estar dentro de tu país o compradas, ¿no? Os ahorro lo que pasaba en los 90 cuando Rusia creíamos, ¿no? Vivíamos en la idea de que, bueno, en el previo de los 90 en el que vivíamos considerando que las amenazas se habían acabado y que ya vivíamos en un mundo en donde la seguridad y la paz estaba asegurada, y de repente, como esto a finales de los 90 y ya desde el 2001 con los atentados de las Torres Gemelas y también con parte de lo que pasó en la Rusia de Putin, pues vivimos un giro autoritario cada vez más fuerte y donde estamos llegando a hoy, que vivimos prácticamente una tercera guerra fría, ¿no? Segunda, en este caso. Sería tercera guerra mundial, pero segunda guerra fría. Una segunda guerra fría en donde ya pues eso, tenemos como el mundo de los bloques y el bloque autoritario pues liderado en este caso por Rusia después de la invasión de Ucrania y seguido de cerca por China, pero con muchos otros países que viven dentro de esa órbita o influencia, que no tiene por qué ser una órbita o influencia necesariamente importante para ellos desde el punto de vista de la seguridad, como pueden ser muchos países de América Latina o de África, pero sí desde el punto de vista económico y del desarrollo económico y de todos estos países, ¿no? Del informe os diré que, como ya os he definido, la injerencia extranjera lo he definido como un patrón de comportamiento de los estados no democráticos, de sus representantes o actores privados, por esto que os cuento que pueden estar actores privados perfectamente dentro entre nosotros, ¿no? Que amenazan o afectan negativamente a la seguridad, a los valores, a los procedimientos democráticos, a los procesos políticos y a su capacidad para hacer frente a situaciones excepcionales de otros estados. Porque en todas estas gamas nos podemos mover. La interferencia tiene que ser algo hostil, tiene que ser algo manipulador e intencionado. No es una casualidad, no es hemos lanzado un ataque ciber sobre el Valdebron, ¿no? Que pasó en el Hospital de Barcelona, pero es que fue que falló un sistema informático. No, esto tiene que tener una intencionalidad clara, ¿no? Y como supongo que habéis visto aquí, uno de los problemas es que tiene múltiples caras, tiene muchísimas formas la injerencia. Unas son las campañas de desinformación, en cada una de estas imaginaros todo lo que hay que trabajar por detrás, porque solo la desinformación en sí sería un campo infinito de... La manipulación de las plataformas de redes sociales, que creo que lo habéis visto ya, los ataques cibernéticos, el uso generalizado de programas de vigilancia ilegales a gran escala para atacar a periodistas, activistas de derechos humanos, académicos, políticos y también incluidos algunos jefes de Estado europeos, como hemos visto con Pegasus o con algunos otros, ¿no? Ya como programas concretos que no se sabe quién compra y no se sabe quién vende, quién instala y a qué tipo de personas puede afectar. La financiación encubierta, más o menos encubierta, de actividades políticas, incluidas también campañas a favor de determinados candidatos. La captura o cooptación, esto es uno de los más difíciles, ¿no? De élites a través de reclutamiento de personalidades de alto nivel o instrumentalización de diásporas nacionales, ¿no? Pues los cubanos que tienes en España, los venezolanos, cualquiera que haya trabajado, yo he trabajado muchísimo, soy portador de exteriores, y he trabajado mucho con los opositores que vienen aquí, de los regímenes sobre todo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, y
cuando hablas con ellos, esto históricamente, ¿no? También nos pasaba a nosotros cuando éramos opositores del extranjero, había que diferenciar entre los buenos y los malos, y los más difíciles de diferenciar son entre ellos mismos, ¿no? Siempre el otro es, este es agente del régimen, no sabes nunca quién es agente del régimen y no, y a la vez te impide poder reaccionar porque como ya no te fías, o sea, no hay nada peor que esto porque cuando no te fías de nadie consigues no hacer nada y eso también es una forma terrible. Y esta es una parte del problema de la injerencia, que si todo lo consideramos injerencia y todo lo consideramos cooptación, ¿dónde se queda la libertad de expresión de alguien que hoy quiera defender un régimen como el ruso? Porque tú lo consideras que al defender un régimen como el ruso necesariamente es un agente. Pues oiga, ¿no? Que es que a lo mejor es una persona que simplemente piensa distinto, ¿no? Pero claro, si lo que nos estamos jugando es la seguridad, pues hasta dónde ese pensar distinto puede afectar o no. Digo esto para que vayan ustedes pensando, porque yo creo que me pasan por ideas. Personalidades y instrumentalización de diásporas nacionales, académicas o incluso de eventos culturales, ¿no? Los míticos señores que salen de Cuba o de China y van a los Juegos Olímpicos a no sé dónde y se quedan allí pidiendo un no sé qué porque les compran, o lo que pasa con las iraníes hoy. Luego, por supuesto, la corrupción, amenaza contra la infraestructura crítica, lo que acabamos de decir del Val d'Hebron, también incluida ahí los procesos electorales, y ahí hay toda una gama que Rafa tenéis súper bien desarrollada, pero aún así todo lo que queda, ¿no? Y en cada una de las elecciones que vienen todo lo que se ve. Es bastante curioso lo que está pasando aquí con el tema del voto y todo lo que hoy mismo, ¿no? está ocurriendo aquí y cómo de difícil es saber qué es verdad, qué es mentira, qué es, ¿no? Dónde están esas extrañas fronteras. Y luego la instrumentalización de los inmigrantes. Esto es un poco lo que yo he entendido como categorías que podrían ser parte de lo que es la injerencia extranjera. Aunque la desinformación, como os he contado antes, no es una novedad en la historia de las relaciones internacionales, las tecnologías digitales han acelerado de una manera brutal esto, y las campañas en redes sociales, sobre todo cuando hay campañas electorales como ahora, o casos como referéndum, ya ha ocurrido también el Brexit, ¿no? Que muchos de la gente del Brexit te dice, y casi es que hubo una enorme manipulación de los sentimientos, de las emociones durante toda esa campaña, y cuánto de todo eso puede ser injerencia o no, a los ejemplos pues, del ataque cibernético en el 2007 en Estonia, 2007, que ha pasado muchísimo tiempo. Creemos que esto lo estamos como inaugurando ahora, y el ataque cibernético del 2008 en Georgia y los muchos que te dicen los ucranianos. Dicen los ucranianos que uno de los primeros ataques que tuvieron fue un ataque al satélite que ellos tienen y que viven con el satélite de los... Hay un informe de Microsoft que se llama Defending Ukraine, luego lo cito, lo dejo ahí, y habla de los meses previos a la invasión de Ucrania, y fue toda una campaña ciber. Sí. Está muy bien recoger ese informe, es público, lo tenéis en internet. Luego os lo cito, es Defending Ukraine, Early Lessons, no sé, sí. Ahora luego. Y los primeros meses, antes de la invasión, antes de febrero, fue una campaña ciber, 100%. Y luego uno de los primeros ataques que hicieron, de ataque ya real, fue atrapar el satélite para que ellos no pudiesen tener las comunicaciones. Y por lo tanto, si hay un Estado que puede tener infectarte de telecomunicaciones, pero tú no tienes manera de conectarte ni a internet ni a... Creo que son los americanos los que le han dejado... bueno, en definitiva, lo que os estaba contando, yo acabo seguridad. Vale. Bueno, pues lo que os contaba al principio, ¿no? Diseñar una respuesta efectiva a algo que es tan vasto, tan complejo, tan diferente y tan voluble, ¿no? Donde las respuestas tienen que ser muy múltiples y necesariamente internacionales. No vale con que seamos solamente un país el que se pone de acuerdo en esto, ni siquiera la Unión Europea la que se pone de acuerdo en esto, porque parte de los que lo sufren y de los que estamos interconectados, bueno, pues es el mayor... me sale en inglés, que ese es nuevo, ¿no? Desafío que tenemos hoy. Porque si no, para que veáis que de verdad soy internacional. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunas de las soluciones que yo propongo o de los temas que tendríamos que empezar a trabajar?
Primero, desarrollar la resiliencia social, que se llama, ¿no? Que es promover la conciencia de que esto ocurre sin querer ser alarmistas, sin querer vivir amenazados ante el miedo, que también es algo de lo que tenemos que saber defendernos nosotros mismos. Fortalecer la educación digital entre la población y eso que encaje con el buen uso de las nuevas tecnologías. Evitar, y aquí entonamos el mea culpa, ¿no? Entono yo, las lagunas legales, al tiempo que decimos o que garantizamos que la legislación sea coherente con nuestros valores y con nuestras normas, no ser excesivamente legislativos y saber que lo que nosotros vivimos en la Unión Europea como parte de nuestra idiosincrasia propia y que nos encanta legislar y somos muy normativistas porque así hemos nacido. Nosotros somos hijos del imperio de la ley, si no, no estaríamos aquí. Pero claro, esto en Estados Unidos se hace de una manera distinta, la vida, la escala de valores y la forma es distinta y no podemos hacer los unos sí y otros no sin intentar bueno, pues no tener lagunas legales en un lado y en el otro, ¿no? Y para esto, y aquí es de lo que va a hablar seguramente, uno de los temas que tenemos que hacer es actualizar los conceptos de seguridad que entendemos. Si en injerencia no nos ponemos de acuerdo, tampoco nos ponemos de acuerdo, no nos hemos puesto de acuerdo en el concepto de seguridad. Ahora Alemania acaba nosotros en esto llevamos ventaja sobre Alemania, lo digo por si queréis que sepamos estas cosas, que acaba de adoptar su estrategia de seguridad. Hombre, la estrategia de seguridad nacional, que la tenemos en España pues desde el año 2000... Pero empezamos a hacerla, la primera... En el 11 por lo menos. Sí, en el 11 ya la sí. Entonces, y Alemania la acaba de adoptar ahora, pero bueno, que para entender si la primera estrategia de seguridad nacional que tiene un país como Alemania la acaba de hacer, para que veamos dónde estamos de lejos, ¿no? A la hora de centrarnos y de actualizar los conceptos que entendemos hoy por seguridad, y ya luego llegaremos a la injerencia, ¿no? El Consejo, de hecho, de la Unión Europea, después de la agresión de Rusia contra Ucrania, aprobó una brújula estratégica sobre una visión estratégica común, tampoco la teníamos dentro de la Unión Europea. Otra de las ideas es garantizar la transparencia, y aquí qué difícil, ¿no? Pero en la influencia extranjera, los estados nórdicos y bálticos, que sufren esto fuerte por parte de Rusia desde hace muchísimo, aplican un concepto de defensa total, según el cual la sociedad entera, las Fuerzas Armadas y la sociedad civil participa en la prevención, disuasión y represión de un ataque. Esto, claro, ellos porque entienden que la amenaza es muy, muy cercana. ¿Cómo haces este mismo concepto en países como el nuestro, que, hombre, lo podría entender a lo mejor un poquito con Ceuta, Melilla y nuestra frontera sur, pero es muy difícil de entender esto con los vecinos que nosotros tenemos, ¿no? También han ido por lo mismo pues el Reino Unido y, en fin, estas son algunas, pues, por supuesto también la injerencia extranjera durante los procesos electorales y poder hacer ahí una transparencia y un seguimiento, pudiendo tener, lo que veníamos hablando esta mañana, alguna referencia, y para esto el debate que ha pasado estos días es muy buen ejemplo. ¿Cómo es posible que con todo el mundo digital que tenemos, con todos los avances, con el chat GTP, no tengamos un sitio donde acudir que sea creíble por todos, en donde saber si la información, que son datos, no estamos hablando de opinión, sino información de los datos de empleo o los datos de PIB de este mes, están avalados por todos, ¿no? Y que eso no esté... Entonces, si eso es así, en el caso de España y concreto de un país, ¿cómo ponernos de acuerdo con todos estos estándares a nivel internacional? Pero es parte de lo que nos ha tocado como generación y como sociedad vivir, y yo agradezco mucho que haya cursos como este para que nos pongan las pilas y a la vez pedir a la sociedad civil que nos ayude a hacerlo mejor. Gracias. Muchas gracias, Valentina. Precisamente uno de los objetivos del proyecto de investigación es desarrollar un modelo de datos de verificación, que no sé si va a haber lugar en este curso de presentar, pero que nos parece un objetivo estratégico. Es decir, dentro del proyecto de investigación en el que está situado este curso, hay misiones de observación electoral que se ha empezado en Guatemala, se va a continuar en México, Ecuador, precisamente en la línea de lo que señala Valentina, ¿no? Es decir, establecimientos de unos estándares sobre lo que podemos
todos y todas definir como desinformación y no desde una visión sesgada, ¿no? O sea, Sí, sí. y para poder definir esas narrativas. Con esto estaba dando tiempo, se ha notado, ¿no? O sea, que la Para que la tecnología tecnología utilizada para el bien utilizada funcione. en este caso para el bien funcione. Porque para el mal funcionaría perfecto. Y porque Carlos Gajero, al que os he presentado antes, iba a utilizar, si la tecnología nos lo permite. Bueno, pues disculpas, son las cosas de las tecnologías en vivo y en directo. Pues por no perder más tiempo, avanzamos. Carlos, pues Bueno, esta primera intervención. pues nada, muchas gracias Loreto, Rafa, Miguel Ángel y Valentina, que me ha dejado hecho prácticamente el 50% del trabajo. No voy a contradecir nada de lo que ha dicho una gallega de La Coruña. No soy quién, soy un simple salmantino, no tengo ni opción ni intención. Vente de veraneo, tío. O sea que bueno. Bien, dicho eso, muchas gracias porque nos dais la oportunidad, el trabajo conjunto de todos los actores en la sociedad para luchar contra este tipo de amenaza es esencial. Es básico. Y dar la oportunidad a la Policía Nacional de venir a un foro universitario y exponer nuestro punto de vista sobre este tema, que no es otro que la defensa de nuestro derecho a la libertad de expresión, de información y a que no nos manipulen para condicionar nuestro voto o nuestra opinión, pues es sencillo. Yo traía preparado una presentación distinta de lo que al final vamos a hacer y va a quedar, ya veréis cómo os va a gustar. Le decía a Miguel Ángel antes de empezar, Valentina ha dado unos pequeños trazos, que es muy importante saber de dónde venimos y por qué estamos ahora en la situación en la que estamos, ¿vale? Y para eso, pues nada mejor que esto. Desde el siglo XVII, con la Paz de Westfalia, el Tratado de la Paz de Westfalia en 1648, que acaba con la Guerra de los 30 años, nuestras luchas en los Países Bajos y tal, pues se define lo que es el Estado moderno, basado en la soberanía, el territorio y el monopolio del uso de la fuerza. Y también la posibilidad legítima de recurrir a la guerra para, en el ámbito de los iguales, con otros estados, solucionar los problemas. Luego vendrían Naciones Unidas y empezaría a decir que, bueno, que hay que tratar de hacerlo de otra manera. Pero eso es mucho después. Y esto es así desde el siglo XVII hasta la última década del siglo XX. ¿Qué pasa al final del siglo XX? Pues pasan muchísimas cosas. En el 1990. No habéis nacido ninguno de los que estáis aquí, prácticamente. Pero En absoluto. se acaba. Hasta entonces, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 90, pues se acaba con lo que se llama la Guerra Fría, la vida, el orden internacional basado en el bipolarismo, en la tensión y en el equilibrio nuclear, el terror nuclear. Y bueno, era una situación de buenos y malos, dependiendo de dónde estabas, claro, cuidado, porque si eres ruso, el malo está en el otro lado, si eres americano, el malo. Pero bueno, es una situación en la que están muy claros quién es quién, y todos los demás actores internacionales también tienen claro dónde están. Todos sabemos dónde están. Yo sé dónde estoy, sé quién es dentro de la cadena depredadores, sé dónde estoy, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que efectivamente acaba el bipolarismo, cae con el Pacto de Varsovia acaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se crea la World Wide Web, o sea, una serie de hechos disruptivos que producen, pues eso, cambios muy profundos, ¿vale? Europa ya no se ve así, sino que Europa tiene que empezar a buscar el sitio. Ya no es una visión estatocéntrica de la seguridad, todo relacionado con el Estado,
Ya no es el criterio occidental el que guía, y señores y señoras, estamos aquí. ¿Y esto qué es? Pues esto es un mundo muy multipolar, variable. El eje S no es estático, el eje S se mueve. China y la India tienen entre ellos dos el 60% de la población mundial. Taiwán y Corea del Sur tienen el 81% de la producción global de chips. En China está el 80% de los fabricantes de fármacos, pero no de frenador, no, de paracetamol, de ibuprofeno, de amoxicilina. Es el mayor productor del mundo de coches eléctricos, y Xiaomi, empresa china, es la mayor productora de teléfonos móviles del mundo. India, bueno, India produce, también tiene una producción, la producción más elevada del mundo me sale en inglés, no me dejes quedar mal, dilo en inglés. cemento, de leche, en fin. Pero sobre todo es muy importante llamar la atención la India, su concepción geoestratégica. Eso que os decía antes que existía de, bueno, yo soy de los americanos, pues entonces sé dónde estoy. No, yo soy de los rusos, sé dónde estoy. India, en esta nueva situación, pues lo que hace es que tiene una alianza con Estados Unidos, por ejemplo, frente a China, en cuanto al tema económico, pero sin embargo es también socio de Rusia frente a Occidente. O sea, dependiendo de qué estemos hablando, os juego de un lado o de otro conforme a mis intereses. Vale. Bueno, pues nada, esto es lo que conocemos como globalización. Ha estado Valentina hablando de ello, la integración que esto supone y demás. Que obviamente tiene esta tecnificación, este acceso inmediato a la información, tiene muchas ventajas, pero también tiene grandes inconvenientes. No voy a entrar en ello por cuestiones de tiempo. Y decía Valentina esto. Al final estamos hablando de un enfrentamiento, de una lucha por valores. Al final estamos hablando de democracias y de autocracias. De democracias fundamentadas en la verdad, la transparencia, la libertad y los derechos, y de autocracias basadas en la mentira, la ocultación de información y la conculcación de estos derechos individuales. Verdaderamente, hoy, según iba a salir para aquí, el Instituto de Estudios Estratégicos ha publicado hoy, en su página web, que podéis acceder todo, una reflexión del general Dacoba muy interesante, que habla de esto, de democracia versus autocracia. ¿Verdaderamente podemos instalarnos en esta dialéctica o tenemos que buscar fuentes de conexión, no ponernos firmes en nuestros principios inamovibles y buscar acuerdos de conexión para no llegar a una desconexión de una parte del mundo de la otra? Es un tema a debatir. Es paradigmático el caso de India. Sí. Y en este artículo se habla de eso, ¿no? Porque al final cada uno tiene sus intereses, y cuando vives en comunidad, cuando vives en pareja, cuando tienes 3 hijos, al final, ¿dónde vamos de vacaciones? Pues hay que llegar a acuerdos. No puedes decir, vamos allí porque soy tu padre. Eso no funciona. Entonces, es curioso, es una reflexión que hay que darle vuelta, pero sin negar nuestros principios y nuestros valores, desde luego. Y también hablaba antes Valentina de la zona gris. Me gustaría, para dejar claro el concepto de lo que es la zona gris y de lo que la amenaza híbrida, y en concreto la desinformación como una parte de esa amenaza híbrida, es. A la izquierda tenemos a Gerasimov, creo, sí, allá arriba, a la izquierda, que es el
primer general ruso que utilizó la guerra asimétrica y que reflexionó sobre ello. Y bueno, pues la zona gris es este entorno, este espacio de confrontación que va desde pues el soft power, la diplomacia, el convencimiento a través de tus valores políticos, culturales, apoyos económicos y demás, hasta el otro extremo, que no es otro que la guerra más cruda y más radical. Este espacio de confrontación es un continuo, no tiene límites precisos que nos permita cómodamente posicionarnos, a ver dónde está la escala, el índice de escalada, por dónde vamos, como pasaba en la crisis que hubo con los misiles de Cuba. En todo momento se sabía exactamente dónde estábamos, pero aquí, en este escenario, no sabes dónde te encuentras. Esa es la principal de las problemáticas. Y la zona gris es el entorno, ¿vale? Y luego el método en el que combates utilizando todas esas cuestiones que venían arriba de desinformación, maniobras militares en frontera, presiones económicas, diplomáticas, todo eso todas esas herramientas es la estrategia híbrida. Y la desinformación forma parte de esas herramientas. Bueno, decía John Stoltenberg cuando inauguró en Helsinki el Centro de Excelencia contra la Desinformación y las Amenazas Híbridas, me gusta mucho esta frase, dice: las amenazas híbridas son muchas cosas distintas combinadas, desde la propaganda y la desinformación hasta el uso de fuerzas regulares, desde los tweets hasta los tanques. Me parece una frase buenísima para saber dónde nos encontramos. Y luego querría puntualizar otra cuestión, porque efectivamente los conceptos son importantes. Valentina decía, uno de los problemas que nos encontramos es marcar los límites del terreno de juego para poder hacer normas que, oye, si se sale el balón, es fuera, entonces hay que cogerlo con las manos, ¿dónde están los límites y cuáles son las reglas para jugar en ese límite? El problema es que no es tarea fácil, porque lo que yo entiendo por una cancha, a lo mejor para ti es otra cosa, lo que yo entiendo por césped ideal para jugar, para Miguel Ángel no lo es. En fin, hay que empezar a consensuar tantos principios básicos sobre los que empezar a construir, que no es nada fácil. Entonces, ¿qué podemos decir de la desinformación? Tampoco hay un concepto firme, doctrinal, esto es la desinformación, y avalado por toda la comunidad internacional. Cuidado. Bueno, la desinformación es una realidad con múltiples facetas. Lo que es evidente es que afecta a la libertad de expresión y de información y a la manipulación de la opinión pública a través de falsedades. Tiene tres componentes esenciales. Esto es clarísimo. La intencionalidad, mayormente política, de desestabilización social, desacreditación de instituciones, desprestigio de la democracia, un componente de falsedad y, en tercer lugar, un envoltorio de apariencia de realidad, para que la pastillita te la comas bien, porque si es tan evidente que es falso, nadie se lo cree, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de la desinformación? Muy sencillo, o sea, sabemos que tiene esos tres componentes y sabemos cuál es su objetivo. La confusión, manipular a la opinión pública, la desestabilización y la polarización, que es donde nace el odio y la radicalización, ¿vale? ¿Quiénes son los responsables? Estados autocráticos para debilitar a sus adversarios, desgastarlos, lobbies y grupos de poder asociados no directamente, pero sí de manera indirecta con estos estados. Y luego me ha gustado una cosa que has dicho, que no necesariamente la injerencia tiene por qué venir de fuera. Cuidado, que la desinformación brota en nuestras propias grietas. La desinformación no brota aquí, no, brota en las grietas. Y las grietas son nuestros propios problemas, nuestras propias discusiones internas. Ahí es. Y ahí se alinean una
serie de ideologías conspiranoicas, de ultraderecha, de ultraizquierda, de ecologismos radicales, todo lo que queráis. Y brotan ahí. Y muchas veces con el ánimo de dar paulo a sus teorías, a su forma particular de entender la libertad de expresión, están dando cobijo y empujón a estas manipulaciones exteriores. O sea que le hacen el trabajo a la injerencia extranjera. Vamos a ir para adelante. ¿Por qué en estos momentos está tan de moda el tema de la desinformación? ¿Por qué ahora más que nunca? Porque es verdad, decía Valentina, que esto no es una cuestión que haya surgido ahora. Pero ¿por qué ahora más que nunca? Pues por varias razones. Mirad, lo primero, por el alto nivel de efectividad que tiene la desinformación gracias a esta transformación digital, esta evolución tecnológica, y que nos hemos tecnificado todos. Todos tenemos aquí al menos un dispositivo inteligente, al menos uno, cuando no dos o seis. Bueno, la dificultad por este mismo marco normativo que no está claro, que está difuminado, que es parte de la zona gris, no nos perdamos de dónde estamos, claro, es que de eso se trata. La dificultad de hacer la atribución entre esa narrativa desinformativa o de injerencia o de descrédito con el actor que verdaderamente está detrás de todo ello. Porque tú puedes llegar hasta un determinado foro, pero ¿quién está verdaderamente detrás de eso? Luego no perdamos de vista toda la propia manera de funcionar la red, con los proxies, los bots, que dificultan aún más estas cuestiones, ¿no? Luego, por otro lado, la falta de cobertura penal. No existe en nuestro Código Penal, nosotros, la policía, trabajamos con el Código Penal y con la Constitución. La Constitución nos dice los derechos de los españoles y el Código Penal nos dice cuáles son las modalidades de conculcar esos derechos. Si un comportamiento no está recogido en el Código Penal, señores, señora, no se puede hacer nada. Entra dentro del marco de la democracia. Pero no puede hacer nada la policía ni lo puede hacer el juez. ¿Vale? Un juez, por mucho que el cuerpo le pidiese, no podemos. Está clarísimo. Y la desinformación no existe como tal. La desinformación, este tipo de actos de los que vamos a hablar, de los que estamos hablando, solo se pueden considerar como supuestos agravados de tipos penales, como las calumnias o cuestiones de xenofobia, odio, ahí, como supuestos agravados. Pero no existe el tipo penal de la desinformación. Aquel que no existe. Luego también otra cuestión es que para poder hacer esta atribución y poder decir aquí ha existido una campaña desinformativa, además, tendríamos que vincular no solo esos actos con un actor, sino también con los efectos de esos actores. Es decir, si yo, Estado, tengo interés en que en España salga determinado candidato y llevo a cabo una narrativa desinformativa, de desprestigio, de que el voto por correo, no sé qué, con la intención de que salga pues, el candidato X, vale. Y resulta que sale el candidato X. ¿Cómo vinculamos que los ciudadanos han votado al candidato X por la actividad, por la narrativa mía? No, o sea, pasó en Estados Unidos. Esto no lo he descubierto yo, esto pasó en Estados Unidos. ¿El trabajo de Cambridge Analytica fue la razón por la que salió elegido Trump? Cuidado. ¿O el Brexit salió porque estaba ahí Cambridge Analytica? Salió porque los ciudadanos votaron que había que salir de la Unión Europea o porque votaron que Trump era el candidato ideal para lo que ellos pensaban. Pero bueno, esto ahora lo vamos a ver porque da para estar todo el día aquí hablando de esto. Sigo para adelante.
Luego, otra cuestión muy importante, estas narrativas propias de la zona gris chocan, pasan muy de... Hay un límite muy fino en lo que Platón llamaba la mentira noble, que él lo definía como el derecho de los gobernantes a pequeñas mentirijillas en beneficio de nosotros, los ciudadanos, ¿no? Que para poder ejercitar el poder. Es decir, ¿a dónde voy? Si hacemos una definición estricta de lo que es la desinformación y la aplicamos en el día a día de nuestra sociedad, de nuestros periódicos, de lo que sale publicado y de lo que las personalidades públicas cuando están en los medios de comunicación dicen, pues tendremos un problema porque no podrían hablar. En una conferencia que dio Rafa Rubio me gustó mucho una cosa. Dice, el problema de los mensajes que recibimos en campaña electoral, si salgo, prometo, no voy a decir aquí nada que nadie sepa. Ya sabemos dónde quedan esas promesas electorales. ¿Es eso desinformación? No. Eso es producto del juego democrático y demás. Y sobre todo, que nosotros que somos los receptores de ese mensaje, sabemos que estamos en campaña electoral y entonces lo recibimos como tal. Vale, ya sé. Vale, sí. Sabemos que estamos en campaña electoral. El problema es cuando nos meten estos mensajes fuera de ese contexto de campaña electoral. Entonces nuestra percepción cambia. Nos lo podemos creer. ¿Vale? Eso es determinante. Que hay que, por un lado, identificar lo que es parte del juego de los grupos políticos, de lo que es la democracia, que es lícito, expresión de, pues yo voy a hacer esto y mira, te pretendo convencer de esta manera, porque voy a hacer tal. Y además no hay intencionalidades informativas, que se creen que lo van a hacer. Pero sobre todo, que se hace en un contexto y en un ámbito que es creíble. O sea, que es parte del juego, sabemos dónde estamos. Bueno, voy a seguir adelante, voy a pasar con el tema europeo, que ya lo ha comentado Valentina, y voy a centrarme en... Tienes que ir... 10 minutos te quedan. Voy a ir a lo que hace la policía. Eso. ¿Cómo? No, lo tengo ahí parado, sí. ¿Qué es lo que la policía, qué es lo que hacemos en la policía para luchar contra la desinformación? Bueno, pues hay dos partes, desde el punto de vista preventivo y desde el punto de vista reactivo. Desde el punto de vista preventivo, pues obviamente ciberpatrullamos el espacio para detectar estas narrativas tendenciosas y tratar de identificar su origen. Lógicamente, la participación en foros, en grupos de trabajo multidisciplinares, tanto en el sector público como privado, en el ámbito nacional e internacional. En este tipo de colaboración, en este tipo de foros, con universidad, con think tanks, con verificadores, con todos los actores que ahora mismo existen en este ámbito. Luego, en redes sociales somos muy activos, como sabéis, la policía somos la policía del mundo que más seguidores tiene en Twitter. Sí. Y utilizamos Twitter, TikTok, Instagram, vemos las características de la red y sobre todo el perfil de los usuarios. No es el mismo el usuario de TikTok que el usuario de Instagram, que el usuario de Twitter, ¿vale? Para lanzar los mensajes, si queremos llegar a una población de chavales de 15 y 16 años, hay que usar TikTok. Hay que hacer un vídeo cortito, pum, y lanzar el mensaje que queramos, ¿vale? Luego, sobre todo, también es muy importante la formación y el adiestramiento de la gente que se dedica a esto y invertimos mucho dinero en I+D+I. Y es la única manera de poder trabajar con esto. O se invierte o no podemos hacer nada. Y luego, desde el punto de vista reactivo, obviamente, hacemos un análisis en profundidad desde el punto de vista operativo y estratégico de los modus operandi, la motivación, las evidencias, generamos productos de inteligencia para su explotación por los grupos operativos y también para el ámbito decisorio, para el ámbito estratégico del Ministerio del Interior para poder tomar decisiones adecuadas y en tiempo. Trabajamos de manera muy coordinada con Fiscalía y jueces, sobre todo con la Fiscalía especializada en criminalidad informática. Coordinamos todas estas investigaciones no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo e internacional, con Europol e Interpol.
y tenemos un compromiso muy serio y muy vinculado con el sistema de seguridad nacional, es decir, con todos los actores que el Departamento de Seguridad Nacional lidera. Y ahora, sin más, voy a pasar a poneros unos pequeños casos. Mirad, decíamos que esto de la desinformación es algo que viene de lejos, efectivamente. En el año, bueno, no voy a retrotraerme a la Segunda Guerra Mundial ni a la posguerra inmediata, pero mirad, esto es la operación Infección. Esta operación duró años, es una operación iniciada por Rusia. En el año 83 estaba el SIDA en su máxima de años 80, surge el SIDA. Acordaos que al principio, bueno, acordaos no, si sois jovencísimos todos. Bueno, os lo cuento yo. No se sabía ni por qué venía, ni cómo se transmitía, ni a quiénes afectaba. No se sabía nada. Y Rusia vio la oportunidad de desgastar a su contrincante. Todavía estábamos en el bipolarismo. ¿Y qué narrativa lanza? ¿Cuál es su idea? Es que el SIDA, que el SIDA lo inventó la CIA en unos laboratorios y que lo empezó a esparcir a través de la comunidad de colores, ¿vale? Bien, esto sale en el año 83 en el Patriot, que es un periódico de la India, y dice: el SIDA podría invadir a la India. La misteriosa enfermedad fue causada tras experimentos en Estados Unidos. Año 83. Bien. En el año 85, fijaos, en Rusia, otro periódico, Literaturnaya Gazeta, se hace eco del artículo del Patriot. Dice: no, ya hay artículos que dicen esto, tal, lo reafirman. Ya hace 2 años ya se hablaba de esto. En el 86, en la Alemania Oriental, se publica el reporte Sigal. Que el reporte Sigal es un doctor, el doctor Jacob Sigal, que es como si un veterinario hace un informe de ADN, o sea, un informe así... De genética. Bueno, de genética, ¿sabes? Bueno, o un botánico, para que sean más extremos. O sea, no tenía nada que ver. Y este señor, doctor Jacob Sigal, firma un reporte en este sentido. Ya tenemos publicaciones en periódicos y ya tenemos un doctor que hace un artículo científico. De tal manera que en el 87, en prime time, en la televisión en Estados Unidos, salió esta noticia, que el SIDA había sido un experimento fallido de la CIA en un laboratorio. Muérete. Bien, pero os decía que la tecnificación, los smartphones, la globalización, el consumo, la infoxicación que sufrimos, pues es un elemento aceleracionista de todo esto. Y ahora os voy a contar un momentín la estrategia del Pizzagate. Esto duró meses. Tienes que pasarlo. Gracias. Ahí. Pizzagate. Estamos en la campaña del 16 en Estados Unidos. Trump, Clinton. El 16 de marzo, unos hackers rusos roban unos emails de John Podesta, que es del equipo de Hillary Clinton. ¿Vale? Y el 16 de octubre, Wikileaks filtra esos emails junto con otros falsos que habían encargado de meter ahí los hackers rusos. Un mes después, en noviembre, la derecha radical de Estados Unidos dice que en estos emails que hay mensajes codificados para una red de pederastas. De tal manera que hay una serie de pizzerías en Estados Unidos en las que cuando tú pides una pizza de bacon con queso, estás diciendo las características del niño que quieres para abusar sexualmente de él. Pero bueno, ¿quién se va a creer esto? Siempre hay gente que se cree estas cosas. Y en diciembre, un ciudadano americano armado entró en la pizzería de Comet Ping Pong, se dio a dar tiros y le detuvieron, y él estaba plenamente convencido. Cuando llegó la policía, digo: ¿pero qué hacéis? Que los malos son estos, hay que ir a por ellos. Y digo: no, pero caso real. Ya acordaros del 80
83 al 87, ahora cuestión de 7 meses. Pero vamos, que va más allá. Esto no me voy a parar aquí porque ya hemos hablado y el tiempo nos obliga a ir rápido. Mirad, esto es la campaña electoral la misma campaña electoral del 16. Si vosotros veis cómo está distribuido la intención de voto y el ánimo de los votantes en este gráfico, pues una pelotita de colores, no me dice nada. Pero mirad cuando coges la pelotita y la pones en barras. Mirad la polarización que había en ese momento, de unos y de otros. Esto es, al final, lo que se busca con estas estrategias. El desgaste de las democracias, la polarización y la radicalización. Y esto es lo que llevó a que los americanos considerasen que su mejor candidato era Trump y no Clinton. ¿Vale? Dentro de la campaña hubo de todo. También, otra cuestión. Se dijo que Clinton tenía en su residencia unos servidores con información clasificada. Lo está diciendo Trump, que habéis visto hace unos meses. Bien, esto es así. Que en esos servidores había información clasificada que no debería haber estado ahí. Claro, esto lo dice no sé si llegaba al mes de votar. ¿Vale? Se inicia una investigación, el FBI y tal. Cuando sale la investigación, las conclusiones un año después, se llega a la conclusión que dice que el FBI descarta presentar cargos contra Hillary Clinton por el manejo de correos electrónicos con información secreta. Si queréis indagar más, ahí lo tenéis. Pero ya se había votado, ya estaba en el gobierno, ¿vale? De esto se trata, de esto se trata. Bueno, cuando vino John Mayorkas, el secretario de Estado de Seguridad de Estados Unidos, en el año 21 aquí, se le hizo una entrevista y me llamó mucho que él decía: la mayor amenaza terrorista del país es de origen interno, lo que os decía, nuestras propias grietas, nuestras propias debilidades es donde crece todo esto. Y él decía, la polarización de la sociedad y los conflictos internos no resueltos y cada vez más radicalizados. Pensad, darle una vuelta a lo que tenemos. Y muy rápidamente, mirad, hablando de Rusia, que es, como efectivamente decía Valentina, el principal actor en injerencia extranjera hoy por hoy, ¿vale? La desinformación no solo se dirige contra un actor externo, también hay desinformación para uso interno, la propaganda de toda la vida, convencer a los míos de que las democracias son sistemas fallidos, que no van a ningún sitio, que la gente allí no es feliz y que lo verdaderamente bueno es pues el sistema que tenemos aquí. Eso es lo bueno. Entonces, esto es parte de la estrategia de propaganda que Rusia, de propaganda y de desinformación que Rusia a través del canal de Telegram de la embajada rusa utiliza, que esta es otra. Esto es la zona gris, la utilización de canales diplomáticos para hacer esto. Esto es una herramienta más. En la zona gris todo vale. Bien, Rusia se identifica con el oso, es la iconografía clásica rusa, la madre Rusia, un oso fuerte al que nadie doblega. Bueno, mirad, arriba a la izquierda, la madre Rusia protege a los hijos ucranianos que quieren volver con ella bajo su protección. ¿Vale? Las sanciones europeas y estadounidenses contra Rusia, que se vuelven contra ellos. El malvado americano, el vecino americano, que aviva el fuego de la crisis de Ucrania en la puerta del hogar de Rusia. El dueño de la OTAN, al que se le ha escapado uno de los perros, que es Ucrania. Y aquí abajo tenemos cómo Rusia tiene todas las malas hierbas bajo control, mientras que Europa, la OTAN, esas malas hierbas están sin control, están agrietando la base de su sociedad y bueno, pues ya veremos dónde llega, ¿no?
Pero bueno, también, mirad, esto es lo que en este canal de Telegram, todo lo que va saliendo en nuestra prensa, en El País, en El Mundo, ¿no? Pues yo le desinformación, porque yo os dije al principio de mi exposición que todo depende de qué lado de... ¿Vale? Esto es desinformación, lo que dice El País. Esto habla sobre la voladura de la presa en Ucrania, ¿vale? Entonces, todo lo que habéis leído, habéis oído vosotros, ciudadanos españoles, según estos señores, es desinformación. ¿Vale? Esto es un poco así. Bueno, y ahora os voy a poner, con tu permiso, unos vídeos. Esta es tanto Rusia como China están apretando muchísimo en África. Están sus campañas de desinformación, de entrada en África con intereses obviamente económicos, de reposicionamiento y tal, y de desgaste a los occidentales, que fuimos los que, cierto es con nuestra historia, pues estuvimos allí y hicimos lo que hicimos. Entonces todo eso lo metes en una coctelera y estos son vídeos de Wagner. El anterior, por favor, Lorena, el anterior, sí, espera, te doy yo, espera. Ahí está. No, es que tienes que darle al play. Pero al anterior quería poner Carlos, yo creo, ¿no? ¿No? Ahí sale. Ahí está. Vale. Llevo un rato, vamos. La rata cada vez es más gorda. Os podéis imaginar, se está comiendo los alimentos de este hombre, ya podéis imaginar quién es la rata y cómo termina la rata. Llega a Wagner y acaba con la ella. rata. Este es el que querías poner yo. Sí, este es el que yo quería poner. Por favor, Loreto, si eres tan amable. Zombies franceses. Se queda sin munición, pero no pasa nada. Ahí llega el amigo. El escudo lo conocéis, ¿no? Esto se ve en África y hay muchísimas imágenes de chicos y chicas con camisetas de Wagner en África. Esto cala en África. Esto cala. Podríamos ver más. Bueno, perdonad. Terminamos con una cosa muy rápida. Perdóname. Mira. Bueno. Teoría, esto no es solo entre estados. Teorías conspiranoicas. Píntalo de rojo y ya está. Esto en el 80 lo llevábamos verano. Ahora le ponen rojo y tal. No, el cambio climático no existe. Pues bueno, esto es de otro canal. Y sobre todo, bueno, esta es la operación Zappa 21, maniobras 7 meses antes de invadir Ucrania con Bielorrusia, un despliegue de las maniobras estas que hace que hace Rusia con India, Bielorrusia. La desinformación existe desde hace muchísimo. Esto es lo que se hizo, se creó un ejército, se llamó la operación, ¿cómo se llamaba? Esto fue en Normandía, ¿no? Antes de Sí, Normandía, ¿no? Fortaleza. Se creó un ejército de mentira en Dover, en Francia, justo enfrente del paso de Calais, que es del paso más estrecho, el más cerca entre Francia e Inglaterra, para hacer pensar a los alemanes que el desembarco iba a ser allí. Entonces llevaron, pues,
un tanque no pesa eso, ese es de goma. Entonces llevaron tanques de estos para camiones. Claro, los alemanes con las fotos que hacían veían allí, aquí es. Y desprotegieron Normandía. Y luego el 6 de julio fue allí en Normandía. El 6 de julio fue allí el desembarco. O sea que bueno, que esto ya está inventado, pero que ahora hay acelerantes, ¿vale? O sea que perdonad que me haga Ha estado muy interesante, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Gracias. Creo que tenemos 15 minutos quizás, hasta y media. ¿Eh? ¿No? Ah. Muchísimas gracias por todo lo escuchado, ha sido maravilloso. Bueno, maravilloso no, maravilloso como lo habéis contado, ¿eh? Bien, yo tengo toda la mañana una sensación, es que me he metido en Netflix, de que estoy habitando Netflix. Y luego una certeza, que estamos en guerra. Entonces yo antes de irme a comer a María Cristina me voy a comprar un casco por lo que pueda pasar. Mi pregunta es muy breve. Ustedes que están en centros de inteligencia, ¿tienen la sensación, no es que esté declarado en documentos ni nada, ustedes íntimamente tienen la sensación de que hay una voluntad occidental, democrática, de los países que nos llamamos democráticos, de luchar realmente contra esto? Porque claro, las instituciones europeas también están muy habitadas por fuerzas poco democráticas, aunque sean constitucionales, no tienen un espíritu muy democrático. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Ustedes tienen la convicción, la intuición, el sentimiento de que realmente hay voluntad de luchar contra esto? A ver, yo creo que sí, que sin ninguna duda hay voluntad. El problema, que es un poco lo que yo intenté decir en la intervención, es que es muy difícil, o sea, lo que dificulta todo es que los propios valores democráticos impiden a su vez tener una respuesta de la contundencia en la que sería deseable, teniendo en cuenta que muchas personas compartirían esa sensación de qué agobio, que nos están atacando. ¿Estamos haciendo todo lo posible para defendernos? Sí, todo lo posible dentro de que lo que no podemos hacer es pegarnos un tiro en nuestro propio pie, que somos sociedades abiertas. Entonces tenemos que mantener los valores en los que nosotros creemos y creernos a su vez que los buenos son mucho más en número y mucho mejores que los malos. Claro, cuando uno viene a este curso en donde durante 4 días tienes una inmersión en todos los miedos y todos los daños y todo, que es importante que los conozcamos sobre todo para detectarlos, ¿no? En el caso de la desinformación es clarísimo, es tener, y lo que yo les decía antes, ¿no? Qué difícil para todos, también para los legisladores, saber esa diferencia, porque todas las buenas mentiras están trufadas de verdad. O sea, tiene que haber algo de cierto. Entonces, ¿cómo se legislaría, por ejemplo, contra las malas noticias o contra las noticias fake? Eso da pavor, porque si soy yo, la Unión Europea, digo, el Gobierno español, el Parlamento español, me da igual quién sea, ¿cómo se legisla para decidir qué es verdad y qué es mentira, teniendo en cuenta que en las sociedades democráticas es la mayoría contra la minoría, pero que esa mayoría sería la forma de ver el mundo por parte de esa mayoría? Y en esa dificultad, pero es el mundo que nos ha tocado vivir. Tenemos un mundo lleno de contradicciones en la que lo que nos ha tocado es navegarlas de la mejor manera posible, pero sí que hay una voluntad, y la voluntad está en que podamos hablar de esto, en que cada vez que se detecta, pues se cuente, se hable, se diga y se intente, en las medidas en las que la legislación permite cerrar pero claro, tenemos que cerrar un medio de comunicación por el hecho de que alguna de las noticias que dé sea falsa. Hasta que nos ponemos de acuerdo en qué es lo falso y lo que no es falso, es tremendo. Otra cosa es la injerencia extranjera clara y nítida en fin, entre Ucrania y Rusia. Pues claramente al que hay que apoyar es al ucraniano.
digo, desde el punto de vista del resto de los estados, porque ha sido violada su soberanía nacional y sus ciudadanos lo único que están intentando es defenderse. Ahí, como es bastante clara la legalidad, creo que es más sencillo. Pero sí que hay. La dificultad es cómo lo hacemos para que sus derechos fundamentales no se sientan, o sea, no nos pasemos, y que no pueda hacer esta pregunta aquí porque yo considero que usted tampoco lo lleva tan mal y que en realidad ha mentido en la primera pregunta, que no le preocupa a usted tanto y no se va a comprar ese casco. Carlos, sí, sí. Aquí tienes mucho que... Sí, iba tres cosas muy rápidas. La primera, sí, hay una voluntad decidida y firme. Si no, yo no estaría aquí. Así. Dos, precisamente esta pregunta que usted hace es parte del efecto que se busca, esto. Y lo que hay que hacer es tener conciencia del problema. Lo estaba diciendo ahora Valentina, claro, estáis aquí 3-4 días, sales y dices, vamos a morir, sí, efectivamente, pero no va a ser ahora. Entonces, no podemos... Avisamos, no os preocupéis que avisamos. No podemos tirar la toalla. No podemos tirar la toalla como sociedad. Cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer es tener conciencia del tema y no dar por perdido. No me puedo creer nada, o sea, es que, pues ¿para qué voy a votar? Si es que están amañadas las elecciones, porque Indra no sé qué, porque el voto por correo. No, hay que ir a votar, porque tienes derecho al voto, y de tu voto va a salir un gobierno, claro que sí. Y porque hay gente interesada en que no vayas, por eso hay que ir. Hay que ser cuidadoso cuando rebotamos mails, cadenas de mensajes, no sé qué. Hay que ser pulcros, hay que contrastar la información, hay que ser conscientes de que lo que tenemos, nuestros teléfonos, para conducir, nos obligan a sacarnos un carnet, pero para usar estos dispositivos no nos exigen nada. Entonces nosotros tenemos que hacer un ejercicio de autocontrol y ser serios, contrastar y ver la información que consumimos, guardar higiene mental. Y en tercer lugar, todo esto lo tenemos que hacer desde nuestros valores. Y nuestros valores sí que están escritos en el año 78, en la Constitución, y en una serie de normas que se desarrollan a partir de entonces. Y eso es lo que nos da valor como sociedad, y eso es lo que hace que podamos venir aquí y discrepar. A lo mejor lo que yo he presentado a alguien no le parece bien, y lo puede decir aquí, y no pasa nada. En otros sitios no se puede hacer esto. Y eso lo tenemos que defender todos, no nos equivoquemos, que era mi última llamada de atención. Esto no es cuestión ni del Estado o de la Unión Europea, ni de la Policía, del Ministerio del Interior o del CNI. No. Es cuestión de todos nosotros, instituciones, pero ciudadanos también. Yo soy ciudadano, me quito el uniforme y voy vestido como ustedes. Y yo hago este ejercicio. La desinformación, la amenaza híbrida es cuestión de todos. Había una palabra pedida, ¿no? Bueno, yo también, pero me da igual. Sí, me ha parecido que primero... Sí, pues nada, adelante. Bueno, sí. Primero, señor comisario, señora diputada, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante la intervención y la verdad es que me aporta mucho y me entretiene mucho, ¿no? Que eso es importante. Mire, yo soy de una generación que cuando estudiábamos a los godos y a los visigodos... Ay, perdón. Sí, no, se ha encendido. Decía que yo soy de una generación que cuando estudiábamos a los godos, a los visigodos, un poco la historia de España, me acuerdo que decían, negro y oscuro se presentaba el reinado de Bitiza, ¿no? Poco después vino la invasión árabe, ¿no? Bueno, pues esto me recuerda a ese periodo histórico del país, ¿no? Hemos sido capaces de diagnosticar la enfermedad terminal, pero, claro, el mensaje que se nos traslada, que trasladamos todos, es decir, bueno, sabemos que el cáncer está ahí, pero no tenemos quirófano. Y además no lo vamos a tener, ni nos va a dar tiempo a construirlo, ¿no? Entonces, claro, algunos se van a ir a comer, pero yo me voy a ir a la farmacia a tomar un poco de Prozac, ¿no? ¿Vale? Porque claro, ya es una depresión del carajo, ¿no? Quiero decir con esto, a mí, fuera de broma, ¿no? A mí lógicamente como ciudadano, ya ni siquiera como profesional, me preocupa mucho esto, ¿no?
me viene preocupando desde hace tiempo, ¿no? Pero me preocupa sobre todo que desde las instituciones y desde los países, desde nuestra civilización, desde nuestros valores, estemos llegando tarde. Llegamos tarde por el impacto tecnológico, porque no somos capaces de adecuar nuestra legislación al nuevo entorno, porque no somos capaces de llegar a tiempo para educar a la ciudadanía sobre este tipo de peligros, ¿no? A mí eso me preocupa, ¿no? Pero fíjese que en la intervención de la diputada, que de verdad que ha sido muy ilustrativa su intervención, ¿no? Pero sí, su comienzo me ha preocupado mucho, ¿no? Cuando usted ha dicho, mire, yo vengo poco menos que a diagnosticar, pero tampoco traigo la solución. Es que seguramente no le vamos a exigir, digo a las instituciones, no a usted, una solución, pero sí por lo menos un punto de vista. Quiero decir, yo quiero saber lo que opina el presidente de gobierno de mi país, Sin duda. yo quiero saber lo que opina Europa de esto, yo quiero saber lo que opina el Consejo de Europa y cómo lo ven, y por lo menos que nos digan a medio plazo, no a corto, a medio plazo, oye, lo que decía el comisario, nos vamos a morir, pero tranquilos que será más tarde, ¿no? Sí. Y existe el informe del Parlamento Europeo, por ejemplo, que es es verdad que en España, en el Parlamento Español, no hemos hecho todavía ninguna, entre otras porque no hay legislación en España sobre... Hay una subcomisión trabajando, pero que no ha terminado. Exacto, que no ha terminado los trabajos, porque como les decía, impacta a muy distintas cosas. Es verdad que en España tenemos Estrategia de Seguridad Nacional desde el año 2011 hecha y se trabaja a estos niveles con ciberseguridad, con la ciberinteligencia, con cosas muy concretas. Pero en el tema, por ejemplo, de la desinformación, que era el ejemplo que yo les ponía de lo que está pasando estos días, cómo se distingue hoy esta... Es que es un ejemplo súper concreto que está ocurriendo en España en estos días, o en estas elecciones en concreto, no en las elecciones autonómicas y municipales, sino en las generales, que es la especie de rumor generalizado de que las elecciones por correo son unas elecciones poco fiables, vamos a decirlo así, poco fiables. No sabemos si porque no tiene suficientes efectivos correos, si porque el número... Aparte, esto ya venía trabajándose. Pero se ha unido a esto la idea de que es el 23 de julio y, por tanto, al ser en mitad del verano y a contramano, por decirlo de alguna manera, todo eso lo va a dificultar un montón. Entonces hay una especie, por eso son tan sutiles, esa es la gran dificultad de poder legislar. Son unos umbrales tan difusos que decir, es muy atrevido, ¿no? Poder decir, oigan, vamos a prohibir el voto por correo o no habrá voto por correo porque como planea una idea de que esto puede ser mentira, y luego está el otro lado que te dice, no, es que lo que quieren es que la gente tenga miedo, que es, o sea, todas estas estrategias lo que llevan también es al miedo, que la gente tenga miedo y por tanto el que quiera votar o que lo haga en urna o que no pida el voto por correo. Y eso lo que nos genera de alguna manera es que así se empieza que es como todo esto trabaja, así empieza el desgaste de las instituciones y la poca fiabilidad de los mismos. Cuando le digo esto, se lo digo yo que soy diputada y que tengo parte de mi familia que me ha dicho que no quieren votar por correo porque no se fían. Y dices, pero ¿cómo es posible que no se fíen? O sea, porque yo me niego a no fiarme del sistema democrático español. Me niego. Quizás, y aquí está otra gente que te dice, Valentina, hasta que no os las den, claro, en mi caso ya como clarísimo, ¿no? O sea, porque es que hasta que no lo veáis en la cara, porque sois tontos, porque sois naif, porque luego, bueno, tengo esa opción, pero es que la otra opción me da más miedo, que es que empezar a pensar que nosotros no somos capaces, nosotros como sociedad democrática fuerte y que nuestras instituciones no vamos a ser capaces de defenderlas, pues que ocurra y entonces luego que seamos capaces de ponerle frente. Pero qué miedo también si lo que empezamos es a deslegitimarnos a nosotros mismos porque todas estas estrategias estén dando fruto. Y ese fruto es la deslegitimación, que empieza hoy con las elecciones y acaba mañana con el hospital público. Los hospitales públicos no funcionan, y ya poco a poco, y entonces la gente empieza, oiga, pues es que yo prefiero tratarme en otro sitio o prefiero irme a Portugal, porque entonces poco a poco, pues eso, ¿no? Hay un descrédito general en donde ya no sabes qué es verdad y qué es mentira. Esa es la dificultad, que no le quiero decir que no es que no haya
como son tan distintas cosas, no es lo mismo la ciberseguridad, que lo que tienes es un ataque informático contra por ejemplo, las infraestructuras estratégicas del Estado, pues tienes que proteger absolutamente, pues desde los cuarteles a los aeropuertos, los puertos, porque eso sabes que tienes que hacerlo y que no sufra, como el ejemplo del Valdebrón a mí me parece terrorífico, ¿no? Porque piensas, si te hace alguien un ataque, que no tiene por qué ser una guerra, pero un ataque que te apaga un sistema de un hospital, pues puedes tener 200 muertos o 500 muertos en una ciudad, en un día concreto, hecho por alguien, sin tener ni cara ni ojos, y además sin un derramamiento de sangre. Quiero decir, no es una bomba de un terrorista, ¿no? Y eso es la dificultad. ¿A quién le echas la culpa? ¿Cómo legislas? A esa dificultad me refiero, no porque no haya una verdadera voluntad. Yo, si me permite, me voy a permitir a mí mismo. La Junta Electoral Central, que es el organismo garante, depende, nosotros como funcionarios de las Cortes les prestamos soporte, ¿no? Y les puedo transmitir que la Junta Electoral Central está vigilando constantemente el funcionamiento del sistema, ¿no? Y que cuando detecta cualquier problema relacionado con el voto del correo ha tomado decisiones, y tomó decisiones en el caso de las municipales anteriormente, ¿no? El problema, creo que antes se decía que el dato combate el relato, ¿no? O sea, por lo menos algunos habíamos estudiado esto, ¿no? El problema es que ahora es al revés, porque el dato, es decir, los sindicatos, por ejemplo, de correos pidieron un refuerzo de plantillas de 12.000 personas y se han contratado 19.000, o sea, ha ido por encima el presupuesto para horas extras de los funcionarios de correos está aprobado desde hace meses, ¿no? Y sin embargo, el relato es no haber dinero. Quiero decir, el problema muchas veces es que el relato combate el dato, o sea, que quizá eso sea Sí. Perdón por aportar estos datos. No sé Miguel si Ángel, quieres es interesante lo que dice Miguel Ángel. Nos estamos tentando en las elecciones, pero... Por ejemplo, pero sí. No Lo que dice quiero Miguel yo Ángel barrer. es que además, uno de los problemas de la desinformación y demás es la contranarrativa. ¿En qué momento sales a hacer contranarrativa? Si ahora sale el ministro del Interior, que es el competente de garantizar la seguridad de las elecciones, ahora abundo en esto, y dice, el voto por correo está garantizado, las elecciones la Junta Electoral Central supervisa y tal. Toda la gente que de manera interesada difunde estas narrativas, inmediatamente va a publicar, claro, ¿qué van a decir? Es parte del ¿Qué tema. va a decir un comisario principal de la Policía Nacional? Claro, ¿qué va a decir el presidente de la... Y si sales y lo desmientes, bueno, ¿qué será para que hayan salido a explicar esto? Vamos, o sea, que les hemos pillado con el paso cambiado. Esto es lo que confirma que precisamente, hagas lo que hagas, esto es parte de la narrativa, esto está inventado. Tenías la palabra. Sí. Hola, yo soy Paula Redondo y trabajo para la Oficina de Diplomacia Pública de la OTAN. Les quería agradecer la labor que hacéis para divulgar el tema de la desinformación en España, porque es realmente un tema, nosotros trabajamos mucho y hablaré mañana en mi ponencia sobre esto. Yo quería abrir otro tema, plantear otro tema, pero creo que es un poco tarde para sacar temas nuevos. Lo apunto simplemente. Sí, y es el tema de la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas que tienen la desinformación, porque yo estoy totalmente de acuerdo que legislar sobre lo que es verdad y sobre lo que es mentira es prácticamente imposible, pero sí que es cierto que a lo mejor se puede mantener un diálogo con Google, con Facebook, con Twitter, para que ellos tienen una responsabilidad. Porque, de hecho, sus propios algoritmos que intensifican esta desinformación es lo que les da dinero. Así es. Entonces, su negocio es la desinformación. O sea, ganan dinero con ello. Entonces, quería preguntar qué piensan sobre este tema y, sobre todo, si tienen algún tipo de diálogo sobre estas empresas que nosotros desde la OTAN, por ejemplo, es muy difícil. Y eso que somos una organización muy grande, mundialmente conocida, y aún así no tenemos leverage, tampoco sé cómo se dice en español, para poder hablar muchas veces con empresas gigantes como Google, que son casi más grandes y más poderosas que muchos estados. Simplemente... apunto este tema, no sé si me permites. Claro. Mira, la OTAN
es la precursora de la estrategia de seguridad 360 grados y eso se basa en una de las patas de la estrategia de 360 grados es dar entrada a actores no estatales, a actores privados, a lo que los ingleses llaman los stakeholders. Precisamente de esto que estás preguntando, permíteme, es que quiero daros el dato del... Aquí está, mira. La resolución del Parlamento Europeo, es de ahora de junio del 23, sobre las injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, en particular la desinformación. Está, sí. Todavía huele a pan recién hecho. Te metes en la página web de la UE, que te voy a decir a ti que no sepas. Y ahí empieza con 88 considerandos, 88, los he contado, en la que le pega un repaso a todo el mundo. Y a las plataformas les mete el dedo con los algoritmos. Le dice, es que el algoritmo en la que cuanto más retuitees, más publicidad, más ingreso, no funciona. Eso es lo que hace que este problema sea creciente. Es un acelerador más y hay que ponerle remedio que pasa por la ética y por la legislación. Es harto complicado. Es parte del meollo, o sea, parte de todas estas dificultades está ahí también, ¿no? En pedir la responsabilidad de las empresas. Y dentro de la responsabilidad de las empresas, vosotros, la OTAN, en el concepto estratégico que hicimos en Madrid el año pasado, ¿no? También situaba y decía, por ejemplo, alertaba concretamente y ponía que China era una amenaza y dentro de China, las empresas chinas, y una de las decisiones que hay que tomar ahora es si nosotros, Unión Europea y los países europeos soberanos, deciden, por ejemplo, utilizar tecnología China o no lo utiliza. Entonces, eso es una decisión, pero a la vez tú estás pidiendo, o sea, tú necesitas que Telefónica o Vodafone, o que aquellas empresas que utilizan esas tecnologías estén también, o sea, estén igual de convencidos que nosotros. Y las empresas sabemos que no tienen por qué tener los mismos criterios que tenemos nosotros, porque los valores de las empresas suelen estar ligados a su cuenta de resultados, que no necesariamente, porque se deben a otro tipo de... Y entonces ahí digo... Porque lo que no conviene es que nos hagamos trampas al solitario y que no seamos realistas, que creo que no es que vivimos en un mundo complejo porque el mundo es así, que no vale decir, no, pero esto lo vamos a solucionar. Es que no lo podemos solucionar más que viviéndolo de la mejor manera posible y captar. O sea, esto también hay una labor por parte de todos de hacer que las empresas, o sea, en España tenemos empresas bastante concienciadas. Como ya tampoco son todas ellas autónomas, pues dependen en muchos casos de donde tienen la casa madre. Si la casa madre la tienes en Estados Unidos, tampoco como allí, no tienen lo mismo. Y luego que tenemos empresas que tienen una cuenta de resultados mucho mayor que la de algunos estados que deciden. En la Unión Europea, por ejemplo. Pues pero hay que, vamos, es completamente como dice Valentina, no nos hagamos trampas al solitario. No. Por eso os decía antes, lo de democracia versus autocracia. Parte de lo que pasó... Es que me hace gracia que yo te tenga que decir esto aquí, pero bueno, lo que ha pasado en Ucrania se empezó a cocer en Georgia y en Crimea. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque Rusia llevaba mucho tiempo considerándose ofendida y fuera del contexto. Entonces, aquello de no habrá seguridad para nadie mientras no haya seguridad para todos. O sea que es que tenemos que conseguir abrir diálogo y conseguir llegar a pactos que seguro que no gustan a nadie, pero que nos hagan seguir avanzando. Porque desde luego la solución no es tirar la toalla y decir, no hay solución para esto. Sí la hay y lo estamos haciendo. Quería señalar antes, para la pregunta suya, perdón, que decía, pero... Tenemos los síntomas, pero ¿qué? Viginum es una estructura que ha creado el gobierno francés hará un año y medio, por el problema que tuvieron en las elecciones de Macron. Y bueno, es una institución con presupuesto estatal, pero yo los conozco y es un militar y 15 civiles. Un militar y otros 20 civiles. O sea que es gente del ámbito de la sociedad civil. Y
Han hecho un informe en junio también en la que atribuyen una campaña de desinformación en el ámbito de la Unión Europea a Rusia, pero negro sobre blanco. Para hacer esa atribución hace falta la autorización del presidente. El presidente la ha dado. O sea que la Unión Europea ya está moviéndose, ya hay países muy activos y esa es la línea a seguir. Y decir, te estoy marcando, te he visto y te tengo. Tenemos que, Pero eso da miedo. que acabar. Muchísimas gracias, de verdad, a los súper interesantes.